Lo primero que quiero decir, y aprovechamos para grabar, querida Adri, vamos a darle a grabar en este momento. Lo primero que quiero decir sobre la editorial del día de hoy es lo siguiente. Poncho Gutiérrez es uno de los mejores seres humanos que he conocido en el gremio. Y este gremio, no están ustedes para saberlos, pero yo sí para contarlo. Es muy basura. El gremio periodístico es como el gremio político. Es muy basura, no hay amistades casi. Y Poncho Gutiérrez, no solamente lo considero un buen amigo, sino también lo considero un buen hombre. Me consta, y le consta a él, que ambos, muchas veces al mismo tiempo y otra vez por separados, hemos resistido unos cañonazos que ¿para qué les digo? Es un hombre íntegro, es un hombre respetuoso y es un hombre con un sistema de valores bastante bien definidos. Por lo tanto, todo lo que vaya a decir en este momento, quiero que me hagan el favor, se los voy a pedir, que tomen a Poncho Gutiérrez y lo saquen de la ecuación, porque él no está involucrado, él no tiene injerencia. Y repruebo, lamento y condeno que quien haya operado esto lo haya hecho justamente para poner a Poncho Gutiérrez entre la espada y la pared. A Poncho, hasta el micrófono, a Poncho le envío un fuerte abrazo solidario y apapáchenmelo mucho, apapáchenme mucho a Poncho. Es un hombre bueno y es un periodista honesto. Todo lo que estoy a punto de decir, a Poncho lo sacamos de la ecuación. ¿Ok? Muy bien. Anabel Hernández ha impuesto una moda muy terrible que le ha hecho bastante daño a la democracia de este país. El periodismo del pareciera. Anabel Hernández ha impuesto un modelo, una tendencia del periodismo del pretérito, así, del post-pretérito. ¿En qué consiste el periodismo del post-pretérito? Bueno, entre otras cosas, en decir pareciera, indicaría, señalaría, acusaría, termina en IA, y es una forma pusilánime, legaloide y cobarde de no meterse en un problema legal, pero de querer decir algo sin afirmarlo. Esa es una moda bastante pusilánime que impuso Anabel Hernández y que, por cierto, Anabel Hernández perdió y perdió grave y gacho. Bueno, se ha metido en un problema del tamaño de ¿para qué les cuento? ¿Por qué? Porque como nunca tuvo pruebas para decir las cosas y jugó al periodismo del post-pretérito, parecería, indicaría eventualidades y escenarios. Anabel Hernández hoy está en un problema legal enorme. ¿Por qué? Porque no es periodista. Es una difamadora y es una calumniadora. Eso no lo digo yo, lo dice el Estado mexicano en su resolución. Y si quieren leer la resolución dice estrictamente, bueno, el magistrado llegó a decir que parecía más una cosa de ciencia ficción. Dicho lo anterior, ese periodismo, esa propaganda y esa comunicación ha tenido un nuevo objetivo, y ese nuevo objetivo son los reporteros MX. Hoy les voy a contar una historia bastante larga, y aquí, sin que nosotros hayamos estudiado periodismo, basta con leer a Raizar Kapuczynski para tener claro cuáles son las directrices éticas del periodismo. Por cierto, no hay estándares mínimos de periodismo, no hay estándares éticos mínimos de periodismo. ¿Se es ético o no se es ético? ¿Ok? Muy bien. Dicho lo anterior, este fin de semana nos hicieron llegar un material audiovisual. Se los quiero presentar. Este material audiovisual fue transmitido a través del medio de comunicación y de la empresa SDP Noticias. Si les parece, vamos a ver y escuchar.
Pedrero, no se El explica, Pedrero. amigo, el Pedrero. Mira, tengo información, pero estoy haciendo una investigación muy seria de Manuel Pedrero. No les puedo adelantar mucho, pero parece ser que entró parte de este huachicol del comandante H a su medio de comunicación y a cambio él recibía dinero por pues escribirle libros a Dan Augusto, por echarle porras a una senadora que todavía no puedo mencionar. Pero incluso esa campaña de la senadora incluso esa campaña de senadora estuvo financiada por el crimen organizado. Ahora nos vamos ligando. Y nada más para que se acuerden lo más reciente. Amigo, la elección de los jueces. ¿No te acuerdas cuánto dineral le metieron el Pedrero para tratar de que quedara otro corrupto en Y que en el perdió. Poder Judicial? Y que obviamente el pueblo de México mandó al diablo. Señores, hay mucha gente que se está disfrazando para entrar al gobierno de la presidenta Sheinbaum y robar. Y muchos de ellos vamos a descubrir pronto que incluso se han disfrazado ahora de claudistas. Ahora hay diputados. ¡Ay, yo! Al señor que acaban de escuchar, voy a decir que tiene un nombre artístico porque no es un nombre legal, pero él se hace llamar Cayo de Hacha. Bueno, este hombre, este individuo, no se llama Cayo de Hacha. Su nombre es Jorge. ¿Jorge qué? ¿El nombre completo? Jorge Avilés. Lástima de apellido con tan buenos periodistas como Jaime Avilés. Vázquez. Jorge Roberto Avilés Vázquez. Vamos a anotarlo. Jorge Avilés Vázquez. Jorge Avilés Vázquez, que usa el seudónimo de Cayo de Hacha, aprovechó las cámaras y micrófonos de SDP Noticias, dirigido por Federico Arreola, para decir que el de La Voz, que un servidor, recibió financiamiento del crimen organizado, del comandante H, es decir, de Hernán Bermúdez Requena, el líder de la barredora. Vamos a volverlo a escuchar porque la semántica es importante aquí. Y les vuelvo a repetir, les insisto, el periodismo del pospretérito. Escuchemos de nuevo. Pedrero, no se El explica, Pedrero. amigo, el Pedrero. Mira, tengo información, pero estoy haciendo una investigación muy seria de Manuel Pedrero. No les puedo adelantar mucho, pero parece ser que entró parte de este huachicol del comandante H a su medio de comunicación y a cambio él recibía dinero por pues escribirle libros a Dan Augusto, por echarle porras a una senadora que todavía no puedo mencionar. Pero incluso esa campaña de la senadora incluso esa campaña de senadora estuvo. Muy bien. Bueno, ¿quién es Cayo de Hacha? Alguien que acusa, señala a un servidor, y no solo a mí, al medio de comunicación, a la marca, de recibir dinero del crimen organizado, del narco. Quien recibe dinero del narco es un narcotraficante o es un narco y el fijo. Es decir, si un periodista recibe dinero del narco, eso en automático lo hace un narcoperiodista. Si un medio de comunicación recibe dinero del crimen organizado, significa que es un narcomedio. Y ser narco en este país, con este código penal y en este marco jurídico, es un delito. Lo dijo, pero no lo demostró, no lo probó, no lo evidenció. Dijo, pareciera ser, tengo datos de. ¿Sería el primer interesado en que nos proporcionara esos datos, señor Áviles? Estaríamos muy interesados que nos proporcionara esos datos, porque si eso es cierto, yo no debería de estar detrás de un micrófono, yo debería de estar en la cárcel, yo debería de estar en prisión o detrás las rejas, porque recibir dinero del crimen organizado es, entre otras cosas, recibir dinero ilícito de recursos ilícitos, recursos criminales para usos particulares o para usos
privados. Aquí no hay punto medio. No hay punto medio. Porque ya sea Cayo de Hacha o un servidor, cometimos un delito. Él o yo. No los dos al mismo tiempo, ni los dos somos inocentes. No hay punto medio. Cayo de Hacha o yo cometimos un delito. Nada más hay que saber quién. Si él, al asegurar que yo recibí dinero del crimen organizado, que debería de demostrarse, que debería, y yo invito a la Fiscalía General de la República, invito al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar Hamid García Harfuch, invito al director de la Unidad de Inteligencia Financiera, invito al doctor, al fiscal Alejandro Gertz Manero, a que hagan una auditoría, a que revisen nuestras cuentas y que puedan tener la certeza de que un servidor es un narco youtuber. No hay punto medio. O él dice la verdad o es un calumniador, un mentiroso y un difamador. Por lo tanto, hemos decidido proceder legalmente contra Cayo de Hacha, el medio de comunicación SDP Noticias, y contra el hombre que se ha manejado en las sombras, pero tiene que saber usted quién es el que mueve los hilos y quién le mueve los hilos a él. Les presento a Federico Arriola García. A ver, vamos con la primera. Federico Arriola García es hijo del empresario Federico Arriola Padre. Este hombre es quien maneja a los señores Cayo de Hacha y Julián Mazoy. ¿Quién es Federico Arriola García? El director adjunto o el director de SDP Noticias. Siguiendo el legado de su padre, busca aquel gobierno que deje recurso público y pueda lavar. ¿Saben ustedes qué significa las siglas SDP? ¿Alguien sabe? Yo creo que sí, o sea, porque ese es el problema de ustedes, amigos, que yo sé que me están viendo y les deseo muchas bendiciones en su vida. El problema de ustedes, que están muy atentos ahora mismo, es que consideran a la gente tonta. Creen que la gente es tonta. Y ese es el gran problema de todo esto. Fíjense, aquí, para que vean pues cómo la gente sí sabe. Sendero del Peje, en efecto, el Sendero del Peje. SDP, las siglas de SDP significan Sendero del Peje. Sendero del Peje inició como un medio digital de apoyo y respaldo a Andrés Manuel López Obrador para la campaña del 2012. Y en su momento, el fundador de aquel diario, este hombre. A ver. Federico Arriola Papá. Federico Arriola Papá crea SDP para crear una especie de medio, era un blogspot, ni siquiera era un medio de comunicación, era un blog. Ya los viejitos sabemos lo que sí es un blog, pero era un blog. Y en aquel momento, SDP inició como un proyecto de comunicación para apoyar al entonces candidato y eventual presidente López Obrador en 2012. Le hacen fraude a Andrés Manuel López Obrador en 2012. Y después de que le hacen fraude y gana Enrique Peña Nieto por fraude la presidencia de México, SDP se convierte en el medio digital más chayoteado de México. ¿Cuántos recursos recibió SDP con Peña Nieto? Nada, o sea, ahorita no, vamos porque son dos cosas. Una cosa es Cayo de Hacha, que ahorita vamos a entrarle bien, y otra es SDP. De hecho, en la lista que publicó el propio presidente López Obrador en la mañanera, aparece SDP y Federico Arriola. A mí me avisas cuando tengamos el dato. Pero aquí lo que importa son las relaciones. ¿Sabe usted quién es una de las personas más allegadas a los Arriola?
A ver si podemos ilustrar a este fino caballero que se encuentra aquí. A ver si no le hacemos el zoom a la 2, igual sirve. A ver, ¿quién es? ¿Quién es? Carlos Loret. Carlos Loret de Mola. Ahí está. Por cierto, este es Paco Calderón. No, bueno, este es Paco Calderón, el de la Reforma, y este es Federico Arriola. Forman parte del mismo clan de Televisa. Y aquí va el dato envenenado y el dato con los que les voy a dejar de tarea. Federico Arriola solo dirige SDP Noticias. El verdadero dueño de SDP es Televisa. La mitad de las acciones de Televisa le pertenece a dos hombres, esencialmente y dirigidos por dos hombres. Uno, Emilio Azcárraga Gallán, y dos, el verdadero que le deben de temer, Bernardo Gómez, quien operó y protegió el montaje con Carlos Loret de Mola, quien trajo a Jared Kushner a México para iniciar la relación con Donald Trump en épocas de Peña Nieto, Bernardo Gómez, quien realmente mueve los hilos en Televisa. Para no perder el punto y para que prueben, porque lo van a poder constatar ustedes, la próxima vez que ustedes, si es que tienen ese gusto, cada quien, pero la próxima vez que estén en SDP y estén en un noticiero, ya sea de Julián Mazoy o de Cayo de Hacha, exíjanle una crítica a Televisa, pero no solo a Televisa como empresa, concretamente a estos dos hombres, a Emilio Azcárraga y a Bernardo Gómez. Te reto a que hables de Televisa o te reto que hables de Bernardo Gómez o de Emilio Azcárraga. No lo van a hacer. Porque la cuerda, la rienda, la maneja Televisa. La maneja Azcárraga y Bernardo Gómez. Pruébenlo, inténtenlo, háganlo, de verdad, el ejercicio. Ya sea que vean a Mazoy o a Cayo de Hacha, háganlo. Eso como primer punto. Bueno, pareciera, dice el señor Cayo de Hacha, fíjense nada más la irresponsabilidad, al decir pareciera que Pedrero o Reporteros MX reciben dinero del crimen organizado, pone en consecuencia en peligro no solamente a un servidor, sino a todas las personas que trabajan conmigo. Porque ¿qué le quita a una persona de la maña a decir, ¿será cierto que este cuate recibe dinero del crimen organizado? Levantémoslo y preguntémosle. Pone en peligro la vida de un servidor y de mi gente, de mi familia y de mis compañeros. Eso como primer punto. Segundo, yo no me baso en el periodismo de pareciera. Yo no voy a decir a Cayo de Hacha que pareciera ser una meretriz del periodismo o una veleta. No, yo no estoy en pareciera. Yo estoy en, lo vamos a demostrar, con datos duros. Tenemos todos y cada uno de los contratos que recibió la empresa de Cayo de Hacha de 2013 a 2018 en el periodo de Enrique Peña Nieto. Bueno, hasta, y disculpen ustedes a los amigos que nos escuchan en radio, pero es una realidad, pendejeó, disculpen ustedes el término, pendejeó a el presidente López Obrador. O ya no nos acordamos de eso, porque también mucha gente no lo sabe. Mucha gente lo empezó a ver a partir de SDP. Bueno, porque recordar es volver a vivir, vamos a ver, escuchar. ¿Eres cínico, Andrés Manuel, o eres pendejo? ¿Eres un ingenuo realmente o eres un pendejo? Te volvieron a cachar a otro de tus colaboradores, recibiendo dinero sucio, dinero lavado, dinero ilícito para tu campaña. Ahí está el video, Andrés. Que no, pero es que no se ve que sea él. A ver, háganle zoom, chavos, de nuevo.
Y si no, lo ponemos en video. Pero literalmente el video se llama Cayo de Hacha, le llama Pen AMLO. A ver, de nuez. ¿Eres cínico, Andrés Manuel, o eres pendejo? ¿Eres un ingenuo realmente o eres un pendejo? Te volvieron a cachar a otro de tus colaboradores, recibiendo dinero sucio, dinero lavado, dinero ilícito para tu campaña. Ahí está el video, Andrés. Muy bien. ¿Será cierto? Parecería no. Es un hecho. Así como parece que este señor siempre fue comparsa y servil a la derecha, al PRIAN. Aquí, con Chumel Torres. Aquí, con, ¿cómo se llama este cuate que no mide más de 1.20, que era perredista? Fernando Beluzarán, claro. Aquí, con Miguel Ángel Osorio Chong. Y así nos podríamos ir. Y largo y tendido. Pero más reciente aún, aquí, con la señora exalcaldesa, fíjense nada más, es así, vinculado al crimen organizado, vinculado a la choquiza, la señora Sandra Cuevas. ¿Cuánto recibió de chayote, de publicidad oficial, SDP Noticias, con Peña Nieto y Cayo de Hacha? Nada más les hago un recordatorio. Ese dinero es de usted. Ese dinero lo regalaron los priistas, lo regaló Peña Nieto para callar voces críticas y para comprar aplausos. Vamos con los datos duros y vamos a ver el reportaje con los contratos. Aquí los tenemos, a ver, porque esa es una con Peña Nieto y la otra es con, por ejemplo, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sí, la tenemos también. Tenemos los contratos con Cancillería, con Luis Videgaray, la empresa New Link. ¿Cuál otro? New Link. Otro contrato. Internet 2016, www.cayodehacha.com. ¿Cómo se configura toda esta maquinaria? Bueno, si les parece, vamos a escuchar el reportaje de Ricardo Sevilla. La noticia, amigo, es música para mis oídos. Jorge Roberto Avilés Vázquez, alias Cayo de Hacha, es un personaje que cobra jugosas cantidades de dinero por atacar o defender a los amigos o adversarios de sus patrones en turno. En pocas palabras, se trata de un aumento que viene del exterior. El sexenio de Enrique Peña Nieto fue sumamente próspero para el youtuber sinaloense. De 2013 a 2018, Avilés Vázquez recibió a través de Comunicaciones Estratégicas New Link más de 47 millones de pesos. El 16 de julio de 2015, Jorge Roberto Avilés, alias Cayo de Hacha, obtuvo 2.302.302 pesos de parte de la administración del priista Erubiel Ávila, entonces gobernador del Estado de México y miembro del Grupo Atlacomulco. Siempre hay que estar buscando mejores opciones. Pero la ambición de Jorge Roberto Avilés es grande y también ha logrado facturar con la Secretaría de Relaciones Exteriores. En noviembre de 2016, Cayo de Hacha recibió en un mes 800,000 pesos. Y a muchas de esas mujeres las obligaron a renunciar. Fue en el tiempo en que la displicente Claudia Ruiz Macié Salinas conducía el destino de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero Avilés Vázquez no solo ha recibido dinero público de parte de las grandes secretarías de Estado. Cayo de Hacha también se las ha ingeniado para obtener dinero público realizando convenios económicos con clientes como la Casa de Moneda de México, a la que ha logrado venderle Hallpage por más de 69,000 pesos. Y ahí no para la cosa. En marzo de 2018, la empresa que representa a Avilés Vázquez recibió más de 258,000 pesos para ayudar a promover el fallido aeropuerto de Texcoco.
Cayo de Hacha, al igual que otros youtubers contratados para esta campaña, salió a decir sin ningún sustento que el aeropuerto de Texcoco se trataba de una trascendental inversión en infraestructura con gran impacto en el crecimiento económico. Pero era una mentira. Y es que cabe destacar que el proyecto fue cancelado en 2018 debido a que se trató de una planeación deficiente, un proyecto oneroso y plagado de irregularidades de concepción y contratación. Pero eso nunca le importó al Cayo de Hacha. Y es que lamentablemente Avilés Vázquez no tiene ideales ni convicciones propias y al carecer de un norte es como una veleta que se mueve según lo mueva la corriente del dinero. Le hacemos un descuento. Alejado del mínimo rigor informativo, el contenido de Jorge Roberto Avilés no sigue ni respeta estándares periodísticos serios. Cayo de Hacha, montado en la sátira, la provocación y los comentarios soeces, se dedica a priorizar la comedia y la opinión polarizante. Su estilo es sardónico y efectista, y para atizar más el sensacionalismo que practica, este sujeto utiliza titulares exagerados y clickbaits para atraer la atención. De ahí que su enfoque carezca del mínimo rigor intelectual y al final adolezca de pruebas y datos verificables. Cayo de Hacha no es un periodista, es un comediante que grita, vocifera y hace de todo para atraer la atención. Infelizmente, eso no les impidió contratarlo en el medio SDP Noticias. Y espérate, porque esto apenas empieza. Y es que actualmente Jorge Roberto Avilés Vázquez, alias Cayo de Hacha, trabaja bajo las órdenes de Federico Arreola García, hijo del empresario Federico Arreola Castillo, dueño y director general del portal SDP Noticias. Y ambos personajes han hecho una mancuerna que les ha dejado millonarios ingresos. De hecho, el periódico digital Sendero SADCB, Razón Social de SDP Noticias, también tiene un largo historial de convenios millonarios. De 2013 a 2018, el medio fundado por Federico Arreola Castillo recibió más de 153 millones de pesos por concepto de publicidad de parte del gobierno del entonces presidente priista Enrique Peña Nieto. Tirar 10,000 pesos a la basura, bueno. Por si fuera poco, en ese mismo periodo, la empresa de los Arreola obtuvo 1,680,600 pesos por otros servicios que hasta hoy no han podido especificar. Pero sus contratos y sus convenios millonarios no se han detenido ahí. Los negocios de Arreola continúan viento en popa, desangrando las arcas públicas. El pasado 7 de agosto de 2024, SDP Noticias recibió más de 2,5 millones de pesos de parte de la administración de Manuel Bartlett al frente de la Comisión Federal de Electricidad. Cabe destacar que Federico Arreola Castillo y su hijo Federico Arreola García, quien hoy está a cargo de SDP Noticias, aunque se presumen progresistas, en realidad mantienen una estrecha relación de amistad con Ciro Gómez Leiva y Carlos Loret de Mola, quienes los han recibido gustosamente en sus diferentes programas. Ambos personajes y las empresas vinculadas a ellos han logrado realizar convenios millonarios. El periódico digital Sendero SADCB recibió 153,578,253 pesos de parte del gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero sus millonarios acuerdos tampoco se han detenido ahí. Además de los millonarios contratos celebrados con el gobierno de Peña Nieto, Cayo de Hacha y Federico Arreola han logrado obtener jugosísimos contratos
con otros gobiernos e instituciones. ¿Quién vale más, un arrepentido? Cayo de Hacha, lejos de ser un simple creador de contenido, es un personaje que ha construido una carrera lucrativa a base de contratos gubernamentales y la venta de su opinión al mejor postor. Lo que podemos observar aquí definitivamente es una perversión del rol de comunicador y una supuesta empresa periodística. En lugar de ser guardianes de la verdad, estos personajes han decidido convertirse en actores al servicio de intereses particulares, vendiendo su voz, su alcance y su influencia a quien ofrezca la mejor recompensa. Pero eso es natural. La ética periodística, en este caso, ha sido sepultada bajo un cerro de billetes. Cada uno tendrá sus intereses económicos y de algo tienen que subsistir. Entre SDP y Cayo de Hacha, fíjense nada más, SDP Noticias le ha costado al pueblo de México 153,578,253 pesos, SDP. Y solo Cayo de Hacha le ha costado al pueblo de México 47,389,776 pesos. En total, entre nada más entre 2013 y 2018, en total, nos han costado a los mexicanos SDP de Federico Arreola, subrayo, Federico Arreola, y Cayo de Hacha, nos han costado a los mexicanos 200 millones de pesos. Si algún día usted se encuentra con Cayo de Hacha en la calle, aproveche y pregúntele qué hizo con el dinero que era de usted. A lo mejor responde. Otra cosa, y por eso esperé a que estuvieran atentos algunos. Resulta que Federico Arreola ha dicho entre compañeros sobre esta situación: yo tengo la orden, y así lo voy a decir textual, yo tengo la orden de partirle su madre a los youtubers. Así ha dicho Federico Arreola. De hecho, Federico Arreola se pavonea, y yo no sé si lo sepan en Palacio Nacional, que yo no creo, yo no creo que en Palacio Nacional sepan que Federico Arreola usa el nombre de la presidenta Claudia Sheinbaum o de la coordinadora de comunicación social Paulina, el apellido de Paulina, en un momento les comento, Paulina Silva. Yo no sé si sepan en presidencia que Federico Arreola usa los nombres de Paulina Silva y de la gente ahí en Palacio Nacional para amenazar a youtubers. Porque para mayor contexto, Federico Arreola y Paulina Silva, actual coordinadora de comunicación social, estudiaron juntos, ¿no? Fueron compañeros de clase. Miren cómo opera la vida. Bueno, se los informo y aprovecho para decírselo no solo a la presidencia, sino también al pueblo de México. Federico Arreola dice: yo tengo la orden de partirles su madre. Pues valdría la pena preguntarle al señor Arreola de parte de quién. Y es tan obvio que lo ha tuiteado. El 3 de junio escribió: los youtuberos de izquierda funcionan como los peores medios corporativos que tanto critican. Su Dios es el dinero. Luego alguien le preguntó: ¿a quién te refieres? Y respondió: en realidad me refería a Manuel Pedrero. Y resulta que lo que nos acusan son lo que son. Federico Arreola, y en general a la población en general, usted, le doy mi nombre completo: Manuel Pedrero Solís. Ese es mi nombre completo: Manuel Pedrero Solís. Nacido un 10 de octubre de 2002 en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ese es mi nombre y ese ahí, ¿no? Ok.
Pónganlo en el portal de transparencia y los reto a que me muestren un contrato. Si demuestran, pero no así, o sea, así, no, demuéstrenlo, les conviene. Le conviene a Televisa, porque Televisa, la estrategia de Televisa era meter a su propio YouTube, porque obviamente no pueden competir Televisa con lo desprestigiado que está haciendo Televisa. Entonces lo hacen a través de SDP. Les conviene el trato, Federico. Bueno, también le informo allá en Sonora al gobernador Alfonso Durazo y a Francisco Acuña, su particular. ¿Sabía usted, señor gobernador Alfonso Durazo Montaño, y usted, licenciado Francisco Acuña, que su paisano también usa su nombre para andar amarrando navajas? Se lo informo también, señor gobernador. Están utilizando su nombre. Don Francisco Acuña, están diciendo que hasta usted enseñó a hackear teléfonos. He tomado la decisión de proceder legalmente. No estoy en contra de la libertad de expresión. Debe de haber en este país voces. No deben faltar voces, deben sobrar voces. En México deben sobrar voces. En México debe sobrar la libertad de expresión, pero no el libertinaje. Cayo de Hacha y SDP Noticias y Federico Arriola tendrán la oportunidad de demostrar sus dichos, pero no ante las cámaras y micrófonos, sino ante el Poder Judicial, sino ante la ley. Y apenas vamos iniciando. A partir de hoy, por día esta semana, vamos a publicar todos y cada uno de los contratos de SDP Noticias. ¿Cuánto le está costando SDP a los mexicanos? De entrada le digo, ¿sabía usted que SDP también le cobra a la oposición? ¿Sabía usted que SDP también le cobra a los panistas? Cada día que pase es un estado que vamos a revelar. Les agradezco muchísimo, de verdad, profundamente en el corazón y en el alma. No me siento solo. Me siento muy arropado. Fíjense, antes sí estaba muy canijo. Hoy está interesante. También anuncio otra cosa. A todos los clientes de SDP, a Chihuahua, Guanajuato, vamos a investigarlos. Maru Campos, Livia Denise, Teresa Jiménez, sepan que de por sí ya lo hacíamos, pero a partir de hoy, todas las investigaciones que salgan sobre sus estados va a ser todavía más motivado por Federico Arriola. Entonces ahí les dan las gracias. Y bueno, para hablar de esto y mucho más, porque por si fuera poco, aún falta más, le doy la bienvenida al maestro Ricardo Sevilla. Ricardo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, querido Manuel, público memorioso. De entrada, Manuel Pedrero Solís, todo mi apoyo, toda mi adherencia. Gracias. Y sobre todo porque eres un periodista puntual y has presentado una serie de datos duros que es muy contundente revelarlos. Estamos hablando, Manuel, de más de 200 millones de pesos que le dio el gobierno de Enrique Peña Nieto, y es muy importante enfatizarlo. No salió de la cartera del priista Peña Nieto, sino de las arcas públicas. Es dinero del pueblo de México. Estamos hablando, se lo voy a decir con cifras y puntos y señales. Recibió SDP Noticias 153,578,253 pesos. Estamos hablando de SDP, que como bien decías, se había camuflado de un medio de comunicación que quería llegar y arroparse ellos mismos con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador antes del sendero del PG. Por el otro lado, la empresa que representa a Cayo de Hacha, a este personaje Jorge Roberto Avilés Vázquez, recibió más de 47 millones de pesos. Estamos hablando de 47,389,776 pesos de esa empresa. ¿Cuál era esa empresa? Comunicaciones Estratégicas New Link SADCB. Pero esto, podrían decir, esto formaba parte
del pasado, cuando no había llegado la transformación. Bueno, estos personajes siguen chupando de la ubre del pueblo de México, como tú bien apuntaste, en distintos gobiernos de los estados están ellos abrevando, pero también están abrevando de la Comisión Federal de Electricidad. Ahí han dejado constancia de su paso, pero fíjate algo muy interesante, Manuel. Yo sé que tú no lo puedes decir, pero yo lo voy a decir a riesgo de que se enojen allá en la directiva del periódico Milenio y de ese medio de comunicación. Federico Arreola tiene una gran amistad con el dueño de ese medio de comunicación, con la familia González, con Francisco de González y con este medio de comunicación. De hecho, él fue de los inauguradores. Federico Arreola fue el director general editorial de ese medio de comunicación cuando se encontraba ese medio de comunicación. Fíjese, le voy a decir los directivos. El director general editorial era Federico Arreola Castillo, el director general editorial también al mismo nivel era Ciro Gómez Leiva, el director editorial adjunto era Raimundo Rivapalacio y después se incorporarían a Carlos Marín, desertor de la revista Proceso. Ahora bien, estos personajes continúan abrevando de la ubre pública. Le vamos a ir revelando, como les comentaba Manuel Pedrero, día tras día, qué es lo que están haciendo. Hay un estado que se te pasó, mi querido Manuel. A ver, ¿cuál? Aguascalientes. Aguascalientes también tan polémico en las últimas semanas, quién lo fuera a decir, también ha recibido millones de pesos, ha dado millones de pesos a este medio de comunicación, que fíjate que nada más, lo curioso es que no da esta postura, terrible postura, además, callo de hacha, en su medio de comunicación que se llama Radio de Hacha, lo da esta postura en el medio de comunicación SDP Noticias. SDP Noticias con eso está sentando un precedente editorial. Vayan juntos a atacar a Manuel Pedrero, y lo dice prácticamente con todas sus letras en ese tuit que acabas de colocar hace un momento, el señor Federico Arreola García. Hay dos Federicos Arreolas, tú lo llamabas papá, Federico Arreola Castillo, que es este personaje del que estamos hablando, pero está su hijo Federico Arreola Jr. o Federico Arreola García. Estos personajes trabajan lamentablemente yendo al mejor postor. Yo quisiera preguntarle a los diferentes gobiernos que les dan ese dinero, ¿por qué ellos continúan llenando la cartera de SDP Noticias si no hacen cobertura? Si no mal recuerdo, también tendrán un convenio con el gobierno del Estado de México, pero yo quisiera preguntarte, tú que estuviste por allá, si te encontraste en el informe de gobierno a algún periodista de SDP Noticias, ¿por qué tendrían que darles estos convenios millonarios? De hecho, aprovecho rápidamente para decir, hoy coincidí con Poncho Gutiérrez. Lo dije al principio de la intervención, aprovecho para volverlo a decir. Poncho Gutiérrez está fuera de toda lógica dentro de esto que estamos mencionando. Reitero, para que no se hagan los chismes. Poncho Gutiérrez es un amigo, es un compañero. Él no está involucrado en este asunto. Él no tiene las manos en este asunto. Al contrario, yo creo que Poncho es una especie de víctima en esta situación, porque a él lo quieren poner entre la espada y la pared contra un servidor. Y yo coincidí con él en el Estado de México, fui al informe de Delfina Gómez, y a él lo abracé mucho. Poncho Gutiérrez es harina de otro costal, y de un costal muy honroso y honorable. Sí quiero separar esa parte, no para evitar especulaciones. Poncho Gutiérrez es de primera pieza, es de primer nivel. A él lo están, a él lo quisieron, lo están poniendo entre la espada y la pared, y yo les pido que al rato en la noche con Poncho, pues le envíen buena vibra. O sea, él no tiene nada que ver, él no está dentro de esta ecuación, sino las personas que mencionamos en el reportaje, Ricardo. Así es, Manuel. Fíjate que nosotros vamos levantando piedras y vamos encontrando cualquier suerte de sabandijas, con el respeto que me merecen las sabandijas. Fíjate que ayer subíamos un video, precisamente, fragmento de un video donde se encuentra a este personaje, a Jorge alias Callo de Hacha,
y se encontraba él platicando muy a gusto con el entonces gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila. Se encontraban platicando y bueno, pues hay un video de eso, ¿no? Hay un video de eso. ¿Tú lo eso. subiste? Así es. Ahorita lo rescatamos, sí, adelante. Se encontraban ellos ahí y bueno, pues Lalo Salazar, un personaje también polémico y de la misma escuela que Carlos Loret de Mola, un personaje también afín a los montajes, se encontraba y le hacía una pregunta retórica que parecía bastante chabacana. ¿Cómo le hace usted, gobernador, cómo se le ocurrió esta maravilla? Platicar con los medios de comunicación y la respuesta está en el dinero que se le pagó. Justamente la empresa de Cayo de Hacha recibió un pago por más de 2,300,000 pesos que explica su presencia en esa mesa. O sea que aparte del gobierno federal también le cobró al Estado de México, priista. Así es. A Erubiel Ávila. A Erubiel Ávila. Estamos hablando que le cobra a los gobiernos priistas, fueron sus mejores clientes, porque Enrique Peña Nieto también estuvo como gobernador en el Estado de México, fue sucedido precisamente por Erubiel y ahí también obtuvo generosos ingresos. Un personaje que cobra tanto dinero por ir a aplaudir a un gobernador, en este caso el exgobernador priista, no merece ningún tipo de consideración. Hay que investigarlo con datos duros. Si tú me permites, sí, antes de que vayamos a ver este video, le quiero hablar del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. ¿Se acuerda de este Grupo Aeroportuario? Se lo digo otra vez, Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Esta empresa justamente fue la que estuvo detrás del llamado aeropuerto de Texcoco, aquella laguna. ¿Se acuerda usted que Cayo de Hacha estaba junto con otros personajes hablando maravillas de este proyecto? Del NAICIM de Peña Nieto. Así es, del NAICIM de Peña Nieto, hablaba maravillas, que era de óptimo nivel y ni siquiera había leído nada al respecto. Este proyecto también le dio dinero a Jorge Cayo de Hacha. Aquí le voy a mostrar la cantidad, son 258,525 pesos, se lo subrayamos al señor Jorge para que le eche un ojo, porque a lo mejor tiene memoria selectiva y no lo quiere recordar o lo quiere olvidar. Estamos hablando de otro proyecto que por hablar bien de él, le costó al erario, al dinero del pueblo mexicano, más de 250,000 pesos. Fíjese qué curioso que en la apoderada de este medio de comunicación es una mujer llamada Carolina Mendoza Muñoz, y Carolina Mendoza Muñoz, que aquí se lo subrayamos en rojo para que usted no pierda en detalle de esto, ha sido la representante también de Alejandro Lora, ¿sí? Alex Lora, el vocalista del grupo Tri, que es virulentamente anti-López Obradorista, un férreo combatiente de la transformación, pero también esta misma persona ha sido representante legal de Gabriela Barquetín. Parece que de la conductora de W Radio, la compañera de Loret. Así es, de la conductora de W Radio, compañera de Carlos Loret de Mola, y columnista del periódico El Financiero, que también, curiosamente, tenía sus contratos millonarios con el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Todos estos personajes, diría mi abuelita Manuel, Dios los hace y ellos se juntan. Fíjese usted que hacíamos el ejercicio y usted puede leer todo este trabajo a través del portal de Reporteros MX. Hacíamos el ejercicio, ¿cuánto se puede comprar solamente con el sueldo o con el dinero que le habían dado a Cayo de Hacha? ¿Cuántas viviendas se podrían comprar en 2015? 70 viviendas. Teniendo en cuenta que las viviendas en esa época en México, no hablo de la Ciudad de México, en todo el país costaban entre 600,000 pesos y 1,5 millones de pesos. Pues se podrían haber comprado con 47 millones de pesos
70 viviendas. Pero también, si usted no quería una vivienda, podría haberse comprado 447 automóviles con 47 millones de pesos en ese momento. Me pregunto, y le pregunto al señor Jorge, ¿por qué necesitaría él cubrir o a quién le tendría que dar ese dinero o en qué se lo gastó, en qué lo invirtió? Porque ese dinero es dinero del pueblo de México, y cuando el pueblo de México está sufragando ese tipo de gastos sin saber, es muy importante que el señor Cayo de Hacha lo aclare. Más de 153 millones de pesos de SDP Noticias y más de 47 millones de pesos de la empresa directamente vinculada a Cayo de Hacha. Estamos hablando de más de 200,000 pesos, y ahí, como no queriendo la cosa, por ir a platicar con un gobernador, 2,300,000 pesos. Dinero y dinero. Esta es la primera parte, Manuel. Nada más por platicar con Erubiel Ávila, gobernador priista del Estado de México, ¿se desembolsó cuánto? ¿2 millones? 2,300,000 pesos. Vamos a ver, escuchar. ¿Cómo fue que se le ocurrió esta idea innovadora, sin duda, inédita? Lalo, primeramente permítame darle la bienvenida a Ibabel, a Diana, a Toño, a Ricardo, bienvenido Lalo, a Cayo de Hacha, a Roy, a esta su casa, al Estado de México, y especialmente a estas instalaciones de TV Mexiquense. Gracias a todo el equipo de TV Mexiquense, de Radio y Televisión Mexiquense, por esta oportunidad. Y como los tuiteros y facebookeros nos hablamos de tú, dígame por favor, Erubiel. Díganme por favor, Erubiel. Bueno, pues ahí está. Otra más. O sea, el PRI, Peña Nieto, el Estado de México, el aeropuerto. Mercenario. Alguien que trabaja alguien que golpea por dinero o habla bien por dinero. Eso, en definición del argot periodístico, es ser chayotero. O sea, de lo que nos acusan, que es todavía peor porque dice que es del crimen organizado. Pues él lo ha hecho toda su vida. Esa es una técnica que, por cierto, está en el manual de guerra de Joseph Goebbels. Tus defectos, adjudícaselos a tu adversario. Eso lo decía Joseph Goebbels, ministro de propaganda nazi de Adolfo Hitler. ¿Qué sabríamos nosotros, por ejemplo, de la Casa de Moneda? A lo mejor habrá algunos historiadores, especialistas en el acervo numismático, que es la historia de las monedas y la historia de los billetes, y a lo mejor ellos podrían hacer un convenio muy interesante para hacer un recorrido histórico. Pero lo curioso es que también la empresa que representa a Jorge Cayo de Hacha también realizó un convenio con la Casa de Moneda. ¿Qué tendría que hablar o qué decir un personaje, discúlpame Manuel, tan ramplón como este sujeto de la Casa de Moneda? Pero no solamente eso, antes de que terminara el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, hay que recordar que se va antes, se va en septiembre prácticamente, y el 7 de agosto de 2024, SDP Noticias recibe 2,545,272 pesos de la Comisión Federal de Electricidad. La dirigía en ese momento Manuel Bartlett. Yo pregunto, ¿qué tendría que hacer convenios económicos y millonarios? ¿No? Son estos, justamente. Aquí, justamente, se los subrayamos para que no haya lugar a dudas. Aquí tiene usted el periódico SDP. Así es, que de hecho su razón social es esta, periódico Sendero, aquí lo tiene usted, ¿sí? Sendero del Peje, periódico digital Sendero Zapi, y aquí está el dinero. Estamos hablando de 2,545,000 pesos. Son firmados también por esta persona, la misma persona que representa a Gabriela Barquetín y la misma persona que representa a Alejandro Lora, todos vinculados y todos hechos un mismo puño en contra de la transformación. La pregunta acaso sería retórica: ¿por qué están obteniendo contratos de los gobiernos de la transformación si apoyan
los golpes y ellos mismos son los golpistas en contra de la transformación? Es una pregunta retórica, porque en la pregunta está la respuesta, Manuel. Bueno, esto no es lo que usted acaba de escuchar de Ricardo Sevilla, no de mí, de Ricardo Sevilla, porque él sí es periodista de formación, es una cátedra de periodismo. ¿En el periodismo está permitido el pareciera, el parecería? No, está condenado. En el periodismo de a veras, no en estas cosas donde se acusa en las rodillas. A mí me parece muy grave, Manuel, me parece muy grave que entendemos que están cambiando la forma de comunicar, pero el periodismo, aunque muy poco de él se ha mudado a las redes sociales, lo cierto es que yo le voy a recomendar a usted que no se deje engañar por esta clase de, me hago cargo del adjetivo, esta clase de bribones, esta clase de barbajanes y de personajes corruptos que se atreven a decir que un periodista está vinculado al crimen organizado sin tener ninguna prueba de ello. Aquí están los contratos, cada uno de ellos, estamos hablando de más de 200 millones de pesos. No estamos hablando ni siquiera del sexenio de Enrique Peña Nieto, estamos hablando de un periodo de 2 años, de 2013 a 2015, pero eso multiplíquele usted por 10 años más. ¿De cuánto estamos hablando? Multiplicado por esos 10, da prácticamente 20 mil millones de pesos. Es un dineral que lo que duele, Manuel, es justamente que no viene de la cartera de los distintos gobiernos, sino viene directamente de la cartera del pueblo de México. Eso es realmente lo que enardece. Fíjate cómo es la vida, Ricardo. Ahorita que estamos hablando del tema, pues muchos amigos y amigas que están viendo el programa ahora mismo, ahorita que diste la razón social, empezaron a meter, porque esto es público, o sea, pues esto no lo encontramos debajo de una roca, es público. Puso la razón social de SDP y me está enviando todos los contratos, por ejemplo, contrato de gobierno de Jalisco a SDP por creación y difusión de contenido por internet. Es decir, no solamente al PAN, también a MC. Así es. Una crítica, Pablo Lemos, se ha visto en SDP. Es que a eso es a lo que voy y lo que reitero. La próxima vez que vean SDP, concretamente, la próxima vez que vean un noticiero de Cayo de Hacha o de Julián Mozoy, exíjanles que critiquen no solo a Televisa, a Bernardo Gómez o Emilio Azcárraga. A partir de mañana, Ricardo, vamos a presentar un contrato por estado. Mañana iniciamos. ¿Con qué estado te gustaría iniciar? Arranquemos con el polémico Aguascalientes y sigámonos después. ¿Lo decimos? Sí. Con Chihuahua. Híjole. De Maru Campos. De Maru Campos. Vayámonos incluso antes de que fuera gobernadora y presentemos cuando era alcaldesa. Muy bien. De Chihuahua. Yo solamente tengo una última cosa que decir porque la memoria es canija. Una de las vertientes para querer golpetear este proyecto informativo ha sido la cobertura que hicimos en su momento sobre la pre-campaña, porque no eran campañas oficiales, la pre-campaña de Adán Augusto López Hernández. Para las personas de buena fe que les interese, sabrán que en ese momento nos mugrosearon los otros equipos de comunicación y el único equipo que nos proporcionó agenda fue López Hernández, ¿no? Y de ahí han querido hacer toda una telenovela, pero otra vez no lo han podido comprobar. Si lo comprueban, yo le he dicho, cierro mis redes sociales. Es una gran oferta. Si logran comprobar que nos dieron un quinto, cerramos las redes sociales y eso acabaría por completo con la competencia. Es buen trato, pero le tienen que entrar. Obviamente no podrán. Pero me estaba acordando yo de la campaña de Adán y me acordé de Quintana Roo. No me acuerdo del municipio, pero sé que fue en Quintana Roo. Le voy a preguntar a Mir, que él es de allá. Y resulta que en plena cobertura, ahí estábamos como reporteros, veo a un pelón, sin agraviar, pero veo un pelón y alguien de tez morena y se me hacían tan conocidos y así agudizo los ojos y veo que el pelón es Pedro Ferriz Hijar.
¿Sabes quién estaba al lado de Pedro Ferriz y Jar? Cayo de Hacha. O sea, ellos cubrieron, o sea, no solo cubrieron la campaña de Adán, ahí te va, ahorita que me acordé. Pedro Ferriz y Jar y Cayo de Hacha asistieron a un evento de Adán en Quintana Roo en representación de Estrella TV. Le pregunto a los paisanos porque no lo tengo claro. Estrella TV es de Estados Unidos, ¿no? O de México, porque creo que Estrella TV tenía como que una filial allá en Estados Unidos. Pero en ese momento, tanto Cayo de Hacha como Pedro Ferriz y Jar eran empleados, como lo han sido toda la vida, subordinados, están a las expensas de lo que les dicte otros, en Quintana Roo en representación de Estrella TV. Y en el momento del chacaleo, me acerco a ver qué dice el aspirante, López Hernández, y escucho cómo Pedro Ferriz y Jar y Cayo de Hacha le piden una reunión a Adán Augusto para que se reúna con el dueño de Estrella TV. Cabilderos. ¿Algo que agregar, querido Ricardo? Querido Manuel, las fake news, los clickbaits le han hecho un daño terrible al periodismo, pero este tipo de personajes que alquilan su poca credibilidad, su pésima pluma al mejor postor, el pueblo de México no los necesita. Sabe perfectamente que lo están engañando y lo están engañando ocultándole la auténtica y lacerante realidad. Hay muchas cosas que están sucediendo en los diferentes estados y estos personajes, con que les den un contrato millonario, con que se vayan a sentar a platicar con los gobernantes que les pagan, no le hacen ningún bien a la gente. La gente necesita estar bien informada. Y si estos personajes consideran que nosotros somos personajes que estamos hablando en las rodillas, que estamos inventando, los invitamos incluso aquí a que vengan y que desmientan de frente y con datos duros si esto que les estamos mostrando y que está ahí en la pieza periodística que el día de hoy le compartimos es mentira. Y si es mentira, su servidor, y lo asume así de esta manera, con 32 años ejerciendo el periodismo de investigación, se retira. Pero si no dice nada, si no responden, decían en mi casa, el que calla, otorga, Manuel. Este es el hombre que se quiso esconder y que hoy va a salir a la luz pública. Se intentó esconder durante años en las sombras, hoy va a salir de la madriguera. Federico Arriola García. Amigo de Carlos Loret de Mola. Amigo de Ciro Gómez Leiva. De Ciro Gómez Leiva. Amigo de Ciro Gómez Leiva, quien dirige SDP porque no es el dueño. Así es. Esa fotografía está, de hecho, tomada en el estudio de Carlos Loret de Mola. Así es. Justo, pues aquí. Sí. A ver. Ahí tiene usted. Ya para tenerlo. Detrás de la noticia se llamaba ese programa que tenía Carlos Loret de Mola en Televisa, nada más ni nada menos. Y recordemos eso puntualmente. SDP en Noticias tiene el 50% solamente de la propiedad. El restante 50% le pertenece a Bernardo Gómez. Quiero decir, a Televisa. A Televisa. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a ti, Manuel. Qué honor ser compañero tuyo en estos tiempos, ¿eh? Al contrario, querido Manuel. ¿Te das cuenta que cuando se cierra un ciclo, la vida te trata mejor? Estoy completamente convencido de eso, querido Manuel. Hace poco nos encontrábamos a algún personaje y le decíamos justamente eso. Al cerrarse un ciclo, se abre otro y ese ciclo está siendo muy, muy benéfico con tu servidor y espero que también con la gente que nos ve y que nos escucha. Bienvenido, Ricardo. Esta es tu casa. Dios te bendiga y ahorita nos vemos. Estamos en contacto. Gracias, Manuel, igualmente. Muchas gracias. Es Ricardo Sevilla, periodista independiente, platicando con nosotros. Híjole, nomás platicamos un ratito de esto y ya se nos fue una hora de programa, pero está bien. La vida pública tiene que ser cada vez más pública. Tan sencillo